Hola, ¿cómo están? Esta es la segunda grabación que hago del mismo tema. Mi otra grabación, por razones extrañas, se grabó en cámara lenta. Vamos a ver otra vez el mismo tema. Concepto de ser humano como unidad biopsicosocial. Entonces tenemos tres partes. La parte biológica, la parte social y la parte psicológica. ¿Por qué somos un producto de todos esos factores? Factores de herencia. ¿Cuáles son los factores de herencia? Pues tenemos la herencia de la especie, que se denomina filogenética, y la herencia del individuo, que se llama ontogenética. La de la especie es Homo sapiens sapiens, 2 brazos, 2 piernas, una cabeza, los ojos colocados aquí y no como las moscas, con todas las características de un ser humano. Y la herencia ontogenética ya son las características personales de la familia, que si los ojos rasgados, que si almendrados, que si el pelo chino, que si tendencia a subir de peso, a que se nos caiga el pelo, ya son las características individuales de la persona. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está localizado? Pues en los genes. ¿Qué cosa es un gen? Un gen es una unidad de información que tiene un programa maestro biológico sobre toda nuestra realidad como seres humanos. ¿Dónde se encuentran los genes? En los cromosomas. Son aproximadamente 80,000 genes que se encuentran en los cromosomas. ¿Y los cromosomas en dónde están? En el núcleo de todas las células. Son 23 pares de cromosomas, lo cual hace un total de 46, que se encuentran en el núcleo de casi todas las células. ¿En cuáles no? En los gametos sexuales, en el espermatozoide y en el óvulo femenino. Allí solo hay la mitad, que cuando se unen, aquí ya empiezan a existir o a darse otras condiciones ambientales que van a determinar un resultado diferente. Con mucha imaginación quiero que piensen que este es el resultado de lo que se ve en un microscopio. Y aquí tenemos un espermatozoide con mucha imaginación, ¿de acuerdo? Que produce una mujer. Y aquí tenemos un espermatozoide que produce a un varón. El espermatozoide que va a dar como resultado a una mujer, porque en la mujer los óvulos, los dos son X, no se da la diferenciación de género sexual, no hay. Es el espermatozoide del varón el que determina eso. Bueno, pues los espermatozoides que producen mujer son más grandes, más lentos y más resistentes a los embates del ambiente. Los espermatozoides que producen varón son ligeramente más pequeños, aquí estoy exagerando, más pequeños, pero son más veloces y menos resistentes. Aquí ya está la influencia del ambiente. ¿Por qué la influencia del ambiente? Pues porque depende del medio, del pH, de donde van a correr los espermatozoides hacia las trompas de falopio, de qué pH estemos hablando, se incrementa la probabilidad de que llegue a un óvulo
un espermatozoide que produce mujer o un espermatozoide que va a producir a un varón. Fíjense, ya están mezclándose las influencias, los factores biológicos con el ambiente, el pH. Pero no nada más eso, también influye la posición. ¿Por qué la posición del coito? Porque la distancia que se tiene que recorrer será mayor o menor según la posición del coito, profunda o no profunda. Entonces aquí ya estamos incrementando las probabilidades. Si el pH es ligeramente básico, bueno, quiero decirles que cuando la mujer está a la mitad del ciclo, naturalmente su pH se vuelve más básico. ¿Por qué? Porque está siendo propicio para la fecundación. Y el resto del mes, de los 28 días que dura normalmente el ciclo de elaboración de óvulos, es ligeramente más ácido. ¿Por qué? Para evitar infecciones. Entonces aquí tenemos que también hay otros factores. El número de espermatozoides X y el número de espermatozoides Y que existan en el esperma. Ya están los factores genéticos mezclándose con los factores ambientales. Si hace ya varias décadas que se han instrumentado procedimientos para incrementar la probabilidad de tener una mujer como hijo, como hija o un varón. ¿Cómo será? Si el coito se desarrolla 1 o 2 días antes de la ovulación, que es a la mitad del ciclo, ¿cuál será la mayor probabilidad? ¿Que sea mujer o que sea varón? Bueno, pues si es unos días antes, se incrementa la probabilidad de que sea mujer, porque son más resistentes. Entonces, aunque el coito sea antes, el espermatozoide que produce mujer se queda esperando en las trompas que caiga el óvulo maduro. Y si es exactamente en el momento de la ovulación, como este es más veloz, pues se incrementa esta probabilidad. Estamos viendo que existe una interrelación de factores biológicos con factores ambientales. Pero en el genoma humano, que es el conjunto de todos los cromosomas, está la información de muchas características de personalidad, de predisposición a las enfermedades, de cómo vamos a ir desarrollándonos desde antes de nacer hasta la edad, hasta la vejez. Cómo se van a ir lentificando, haciéndose más lentos los procesos de reproducción celular, y lo cual produce pues la vejez. Bueno, entonces tenemos todos esos factores genéticos, que es un superprograma maestro que está en el ADN. El ADN es el que forma los cromosomas, forma los genes, y los genes están en los cromosomas. Bueno, tenemos allí un factor muy, muy importante que interactúa con el ambiente. Desde antes de que nazca, los primeros 3 meses de gestación del ser humano son susceptibles a cambios genéticos. Si hay una infección, por ejemplo, una rubeola, una hepatitis, una infección viral en la madre, los primeros 3 meses de gestación, puede haber un cambio genético importante, una mutación y un producto no perfectamente sano. Está el caso de una sustancia que se llama talidomida. Hace varias décadas era un fármaco que se daba a las mujeres embarazadas para evitar
los ascos que se da en muchas mujeres los primeros meses. El resultado fue que al terminar la gestación, los bebés nacieron sin brazos o sin piernas. Esa sustancia había provocado cambios muy graves, mutaciones en la reproducción del espermatozoide y del óvulo ya fecundado. Entonces, los primeros meses, muchos médicos, muchos ginecólogos recomiendan: está usted enferma, tome pastillas de saliva, hágase un jarabe de miel con limón y no tome sustancias porque esas sustancias pueden ser mutágenas. Entonces, el ambiente, las sustancias pueden provocar cambios en la parte genética que no se producirían si esto no fuera así. Bueno, entonces, eso por un lado. Pero después el ser humano, que tiene ya ese programa maestro de desarrollo, de crecimiento, de reproducción, tiene influencias en la crianza, cómo les fue en la feria a los niños, cómo los criaron, los amamantaron o no los amamantaron, los dejaban llorar toda la noche o no. Primera influencia. Segunda influencia, cómo era la relación con sus padres o con las personas que los cuidaban, con los diferentes grupos humanos en donde se desarrollaron, en la calle, en la escuela, en la familia en general, con la familia. Y entonces se van cambiando las características genéticas o se van acentuando en función de las influencias del ambiente. Entonces aquí están los grupos sociales, la familia, la cultura, los usos de la cultura, la forma de vestirse, las creencias, la discriminación, el adoctrinamiento, podríamos decir, que tenemos todos los seres humanos con el contacto de la cultura y de la civilización. Aquí ya están otras influencias. Las costumbres de la comida, ¿no? Actualmente van a sacar etiquetas, o ya están, en todos los productos para que nos demos cuenta de cuánta grasa, cuánta sal y cuántas sustancias nocivas tienen. Pero también aquí viene la costumbre, las costumbres. Por ejemplo, qué sabrosos son unos chilaquiles verdes o un chicharrón en salsa verde. Y a pesar de que el chicharrón en salsa verde tiene altos niveles de colesterol, ¿no? Pero aquí viene la influencia en el ser humano de muchos factores sociales, las creencias, la religión, todo va influyendo. Y eso da como resultante una personalidad diferente. Nuestras bases genéticas, predisposición a ser sociables o a no ser sociables. Muchas características de personalidad, predisposición a la depresión, puede ser también a la diabetes, a la hipertensión, enfermedades cardíacas, al cáncer, a la artritis, a muchas enfermedades, pero eso en combinación con el ambiente en donde nos desarrollemos, con la alimentación que tengamos, pues va a dar diferentes resultantes. Y como final, una personalidad diferente, por influencias de nuestra parte biológica y de todo nuestro intercambio social, cultural, y agregaría yo la parte de la alimentación. Entonces, esto cuando se les pide a las personas, dime cuál es el concepto de ser humano como unidad biopsicosocial. Entonces dices, pues tenemos factores biológicos, sociales y psicológicos. Como si fuera una sumatoria. No. Entonces yo que estoy tomando clases de termodinámica 3, del equilibrio de fases, fue allí donde lo vi, no me acuerdo, porque también estoy tomando de termodinámica 4. Entonces se me ocurre que es un factor, una productoria, no una sumatoria.
No. Esto sí. ¿Por qué? Porque hay una interacción, una influencia recíproca, como un producto. No nada más sumamos esto, más esto, más esto y nos da un ser humano X. No, son factores que se van entreverando, que van dando como resultado diferentes cosas, como una productoria. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias. Este es el concepto de unidad del ser humano como unidad biopsicosocial. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro como el agua? Muchas gracias.